Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Preparándose, me imagino, nerviosos esta noche, la Navidad, la Nochebuena. Y realmente es una Nochebuena, porque es la noche del reencuentro, es la noche de la familia, es la noche del abrazo, es la noche de la emoción. Pero fundamentalmente es el nacimiento del niño Dios. Fundamentalmente es eso. Ese niño Dios que llega para unirnos. Pero claro, yo no sé expresarlo bien. Por eso hoy, cuando faltan horas para esa Nochebuena, hemos querido invitar, ha venido a tomar un café con nosotros el padre Jesús García Ferrer, que es el párroco del Buen Pastor. Padre, ¿cómo le va? Muy bien. Fundamentalmente es el nacimiento del niño Dios. Sí, señor. Eso es la Navidad. Sí. Tan simple como eso, no acepta mayor definición. Hombre, a ver, la Navidad es eso. Es que Dios, que está en su mundo, lejano para los hombres, que ha intervenido muchas veces en la historia de los hombres, hubo profetas, hubo sacerdotes, hubo patriarcas. De repente, para rehacer la historia del hombre, sabe que lo único que puede hacer es entrar dentro y hacerse hombre. Eso es la Navidad. Eso es la Navidad. Ahora, ¿cómo la vive cada uno? Pues ahí ya hay 1000 Navidades. Pero en el mismo Evangelio hay 1000 Navidades. De hecho, en quienes cuentan la Navidad ya hay 3 maneras de contarla, que es muy hermosa, y yo creo que eso nos ayuda a todos. 3 maneras de contar. Sí. Ya quedo atento, mire, ya me acomodé en la butaca para escuchar. Sí. Nosotros ponemos el Belén generalmente, y el Belén es una maravilla, pero cuando estás en clase a lo mejor le dices a los niños en catequesis o a los padres de la catequesis, les dices: oye, ¿qué Belén ponéis? ¿El de San Mateo o el de San Lucas? Nadie te sabe contestar. Tú tampoco, ¿verdad, Teddy? No soy un analfabeto del tema, pero ansioso por aprender. ¿Qué diferencia hay entre un Belén? Pues nada, es una cosa muy sencilla, es que uno lee el Evangelio de San Mateo, y si pusiese solo el Belén que hay en el Evangelio de San Mateo, pues no estaría el portal de Belén, ni estarían los pastores. Estarían los magos, sí, la huida a Egipto. Sin embargo, si pones el de San Lucas, no estarían los magos. Estaría el portal de Belén, estarían los pastores, no estaría la huida a Egipto. Es que cada uno de los 2 evangelistas, de esos 2, San Mateo y San Lucas, lo cuentan de una manera. Porque el primer evangelista no nos habló de la Navidad, que es San Marcos. Él empezó a contarnos la vida de Jesús desde el bautismo. La Navidad interesó más tarde. Era evidente que el que había hecho milagros, el que había padecido por nosotros, el que había curado enfermos, el que había multiplicado el pan, el que había resucitado al hijo de la viuda de Naín, el que había curado a la hemorroísa, era evidente que había nacido, eso no había que contarlo. El que había muerto y resucitado, ese había nacido, no había que contarlo. Y San Marcos empieza por el bautismo, lógicamente. San Mateo empieza a contar la Navidad, pero la cuenta para creyentes. Gente que conoce muy bien la Biblia. San Mateo escribe su evangelio para judíos que se han convertido al cristianismo, entonces conocen muy bien la Biblia. Entonces sus relatos de la infancia lo que están contando es: mira, en el nacimiento de Jesús se cumple la profecía de Isaías, en la huida a Egipto se cumple una profecía de Oseas, en la matanza de los inocentes se cumple una profecía de Jeremías, y no necesitaban más. En cambio, San Lucas cuenta la Navidad para gente que viene del paganismo, que no conoce a Jesús, pero tampoco conocía el Antiguo Testamento muy bien, quizá en las sinagogas de la diáspora, y él inserta la historia de Jesús no en la historia de Abraham y de David, como había hecho San Mateo, sino en la historia de la humanidad. Por eso nos habla del emperador, del decreto del emperador, por eso nos habla de todas esas cosas. Entonces, ya hay 2 maneras, pero hay una tercera manera que se nos pasa, porque ahí ya no hay relato. Esa es la Navidad de los contemplativos, porque uno diría: pero hombre, y la Navidad pues son cosas externas, es una historia, y la gente que vive en los monasterios, la Navidad ¿cómo la vive? Pues cada año como una cosa nueva. Ese es el Evangelio de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan, que descubre que detrás de aquel acontecimiento tan hermoso, tan sencillo y tan oculto, hay la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Y cada año la Navidad es una gracia nueva sobre el alma. Pues también la carta a los Hebreos, que escribe para sacerdotes del Antiguo Testamento, les dice: es que cuando Jesús entró en el mundo, Dios le dio un cuerpo para que pudiese ser sumo sacerdote y para que pudiese ser también la ofrenda
que la humanidad presentase al pueblo de Dios. Eso es el año de la misericordia. Esa es la coronilla de Sor Faustina. Padre, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es la propiciación que tenemos por nuestros pecados y por los del mundo entero. Nosotros de nosotros no tenemos nada. O San Pablo, que es el que dice, el que estaba con Dios, se despojó de todo lo divino, se hizo hombre, se encarnó, pasó por uno de tantos. Es una contemplación no del hecho histórico, sino de la verdad de fe, de la teología, pero sobre todo de la verdad de fe, de la emoción religiosa que hay detrás del hecho histórico. 3 maneras de vivir la Navidad, ya solo desde el creyente o de contarla. Eso inspirado por Dios, que es lo que creemos los creyentes de la Biblia. Y después ya, según leas el Evangelio de San Mateo o de San Lucas, pues ya hay 1000 maneras de vivir la Navidad. Está la de Herodes, está la de los pastores, por supuesto la de María y la de José, está la de Zacarías e Isabel, que eso nunca está en los belenes, y está también la de Simeón y Ana. Hay 1000 maneras de vivir la Navidad. Todos los modos de vivir la Navidad que hay ahora ya están en el Evangelio. Yo creo que casi todos. Pero más allá de quién te cuente la Navidad, yo creo que hay un denominador común, hay la magia. La magia de la Navidad. Sí, yo esa palabra siempre me había cautivado, pero ahora le tengo cierto reparo. ¿Sí? Corrígeme. Sí, porque a ver si lo sé explicar. A ver. Claro que la magia de la Navidad es eso que nosotros llamamos pues, la ilusión de la Navidad, el encanto de la Navidad, ese ambiente que nos envuelve. ¿Es eso, no, Teddy? ¿A lo que te refieres? Y el corazón. Lo que toca el corazón. El corazón más blando. Sí, señor. Eso yo no lo llamaría magia, lo llamaría gracia. Por hablar con el lenguaje de Dios. Me gusta. Porque la magia es siempre una tentación del hombre. Y en la Biblia siempre está denunciada la magia. De hecho, Moisés lo denuncia, los profetas, Jeremías, porque la magia es la tentación del hombre de apropiarse lo divino. La gracia es el don de Dios de alcanzar al hombre. Vale. La magia es la tentación del hombre. ¿Por qué no se puede pronunciar el nombre de Yahvé? Los judíos no lo pronuncian. ¿Es solo por respeto? Sí. Y para evitar la tentación de que el hombre crea que puede apropiarse del poder de Dios. No. La Navidad es un don, es una gracia, es una misericordia. Está nuestra miseria y el corazón de Dios se posa sobre nuestra miseria. Quienes son capaces de reconocer la propia miseria reciben la Navidad como un don. Por eso me gusta. Y es una gracia. Por eso me gusta hablar con gente que sabe. Porque en el lenguaje popular nosotros no distinguimos ese matiz. Yo lo decía también. No, pero es que hay un matiz importante. Sí, grande. Hoy ya me he podido dormir tranquilo porque ya aprendí algo nuevo. El matiz entre magia y gracia. Es la gracia de Dios. Sí, es grande. Quiero decir, las palabras son lo que son. Tampoco es que las palabras definen la realidad. Pero detrás de magia suele estar eso. Y detrás de gracia suele estar lo otro, que es un don. Y me comentó, padre, que esta es la Navidad del año de la misericordia. Sí. Eso es una maravilla. El año de la misericordia, que lo promulgó el Papa Francisco con aquella famosa bula, el rostro de la misericordia, que es Jesús. Y yo creo que va a dar muchísimas gracias de Dios a muchísima gente. Porque es una maravilla. Sí, es que, otros años jubilares tienen como ocasión un acontecimiento histórico, el año de San Pablo, que estuvo muy bien y hacía falta, el gran jubileo del año 2000, por supuesto. Todos han sido años de gracia. Pero es que este en principio no tiene ningún hecho histórico en el que situarse. Y sin embargo es una necesidad de toda la humanidad. Porque en el fondo la misericordia es la redención, es la gran redención del hombre. Y yo creo que es un designio de Dios que el Papa Francisco ha sabido leer muy bien y discernir muy bien, y que por eso nos lo ofrece de parte de Dios. También Juan Pablo II, la primera encíclica que escribió teológica fue sobre eso, sobre un Dios rico en misericordia. Y es normal, porque es que ser hombre es vivir en la miseria. Nos avergüenza, pero es la verdad. De la miseria no se escapa ocultándola. La miseria solo se redime exponiéndola. ¿Ante quién? ¿Ante la mirada de los demás? No. Ante la mirada del corazón misericordioso de Dios. Esto San Agustín lo explica muy bien.
El corazón misericordioso de Dios se posa sobre la miseria humana y nace esa maravillosa palabra que es la misericordia, un corazón que abraza la miseria y la abraza redimiéndola. Pero la miseria tiene 1000 nombres. Es el pecado. Ya podría yo hablar de los míos, madre mía. Es la pobreza humana, es la pobreza cultural, son las guerras, es el fanatismo. Cada hombre tiene 1 y 100 miserias. Herodes tenía muchas miserias. Herodes era un miserable. Utilizaba lo religioso. Había reconstruido el templo y lo había, no reconstruido, sino lo había remozado, lo había llevado a la gloria del esplendor de Salomón. Él no creía. Para hacerse con el favor del pueblo, porque era un rey que el pueblo rechazaba porque era un rey ilegítimo. Ese mismo miserable es el que es capaz de matar a un montón de inocentes para rechazar la Navidad, para que el niño que ha nacido no le amenace su trono. Los fariseos, los escribas eran miserables, tenían su miseria, conocían la palabra de Dios, sabían dónde iba a nacer Jesús, en Belén de Judá. Lo ha dicho el profeta, Miqueas, está escrito. Y cuando vienen los magos y Herodes pregunta, ellos lo dicen, están a unos kilómetros, no llega a 10 kilómetros. Ellos no se mueven, se agarran a la palabra de Dios, la tienen usada, lo que hablábamos antes de la magia, no es una gracia, no, ellos no consideraban esto magia, pero la tienen dominada, pero no les toca. Los que retraen la miseria al corazón de Dios no pueden recibir la misericordia. Esa parábola del fariseo y del publicano. En cambio, todos los que mostraban su miseria ante Dios, el que sufre, el enfermo, el pecador, atrae la mirada de Dios y Dios se muestra misericordioso. Y la Navidad es esto, es un Dios que desde fuera ha intentado la redención del hombre y sabe que solo se puede hacer desde dentro. ¿Cuál es la gran miseria de nuestros tiempos? Muchas. No terminaríamos el programa diciéndolas, pero muchas. Pero la gran miseria es precisamente la falta de Dios. El hombre se cree que puede vivir sin Dios. ¿Y qué es vivir sin Dios? ¿Unos años? ¿Qué es vivir sin Dios? ¿Una vida vacía? ¿Qué es vivir sin Dios? Sustituir el amor de alguien que te quiere realmente, que te quiere con un amor infinito, por cosas superficiales, banales, incluso por espiritualidades. No estoy en contra de espiritualidades, por amor de Dios, pero por espiritualidades que nacen de dentro, pero que no pueden ser el don infinito de Dios. Esa es la gran miseria del hombre. ¿Sabes que yo tengo un amigo, muy buena persona, pero que siempre se había declarado ateo? Yo creo en lo que veo. Un poco así como Santo Tomás, ¿no? O sea, yo creo en lo que veo. Creo en mis fuerzas, creo en mi capacidad, creo en mi trabajo. A mí no vienen los ángeles a ayudarme. Esto es luchar todos los días. Hasta que le tocó vivir una etapa muy difícil, muy dura con uno de sus hijos. Y yo tuve la oportunidad de ser espectador, de acompañarlo en ese momento, cuando le dan una noticia de una enfermedad muy grave de su hijo. Y me impactó porque lo primero que hizo fue llevarse la mano a la cabeza y decir: ¡ay, Dios mío! Eso lo tengo grabado, padre. Pero fíjate, yo no entro a juzgar de verdad, porque yo creo que hay un ateísmo sincero. Los magos no es que fuesen ateos, pero eran hombres, no conocían la Biblia, y hacen un proceso de fe impresionante, mirando el cielo, mirando la naturaleza, aparece una estrella, esto es signo de algo. 2 años tardaron en llegar a Belén. Ellos llegan equivocadamente a Jerusalén, porque los reyes donde nacen, en el palacio, en Jerusalén, preguntan en el palacio por eso. Y después le hace falta la palabra de Dios para llegar hasta Belén. Es la parte de la gracia de Dios que no se da ni siquiera en la naturaleza. Yo creo que hay ateos sinceros que no están lejos de Dios, y agnósticos sinceros que no están lejos de Dios, increyentes sinceros que no están lejos de Dios. Yo soy sacerdote y yo he estado lejos de Dios, teniendo mi fe y teniendo que haber sido fiel a tantas cosas. La misericordia tiene ese don, y es que
en realidad no es que tú tienes que ir a Dios, es que Dios viene a ti. Y te alcanza el corazón no en un minuto, en un segundo. Y cuando su gracia viene sobre ti, se produce dentro de ti una transformación que ya no la detiene nadie. Al principio nadie te entiende fuera, pero tú dentro sabes que está pasando algo. Tú sabes que Dios te ha abrazado. Tú sabes que Dios te ha perdonado todo. Tú sabes que Dios ha salido a buscarte. Y tú ya sabes que tu vida ya no puede ser sin Dios. Y eso antes o después le ocurre a cualquier persona. Siempre, solo hay unos, los obstinados, que esos tienen la clave para rechazar a Dios. Hay un salmo que habla de eso: los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. 40 años anduvieron según sus antojos. Pero si tú quitas la obstinación de tu corazón, hasta la maldad más grande será tocada por la misericordia de Dios. Pero ¿cómo se hace para ser fuerte y hacerle caso a esa, permítame decirlo de esta manera, a esta vocecita que nos habla desde adentro, cuando hay miles de voces de afuera que le dicen: ¿qué estás haciendo? Eso es una estupidez. Pero tienes que ser moderno, la vida ahora pasa por otra. ¿Cómo se hace? No se hace, se es hecho. Es verdad. La gracia es eso. Es que la religión no es una moral, mejor dicho. La fe cristiana no es una moral, es un encuentro. Benedicto XVI lo decía esto muy bien. Nuestra fe no nace de unos preceptos morales. Esto es lo que dice San Juan en su prólogo. Moisés nos dio una ley y eso nos frustra, lo dice también San Pablo, porque yo no la puedo cumplir. ¿Cuántas veces he incumplido yo los mandamientos de Dios? ¿A cuánta gente le he hecho daño? Le pido ahora al Señor que a la gente a la que hice daño, Él le haga bien. Pero eso, lo que viene de fuera, viene de fuera. La gracia viene de dentro. Es la encarnación. María acepta la palabra del ángel, Dios pone en su interior a su hijo y el hijo crece, ya tiene su propio dinamismo. La cosa es no cerrar las puertas a Dios. Cuando tú tienes las puertas abiertas a Dios, los pastores estaban velando por turnos el rebaño, estaban despiertos y de repente les envuelve la claridad divina y se les mete dentro la gracia de Dios, el amor de Dios. Y ya está, y vamos corriendo a Belén. ¿A dónde vamos? A ver una señal, un niño envuelto en... ¿Eso vamos? Ahí vamos. Pero después que eso pasa, todo cambia. La Navidad deja a todo el mundo cambiado. Los Reyes Magos vuelven por otro camino, los pastores vuelven dando gloria a Dios. La Navidad es una dinámica que viene del cielo y entra en la vida del hombre y lo hace todo así. Gabriel visita a María, María visita a Isabel. María visita a Isabel, Zacarías, el mudo, empieza a hablar. A que ha orado en su presencia le enseña a orar. Los pastores son visitados por los ángeles, visitan Belén y después de ahí a partir y a contar todo lo que ha hecho el niño, lo que ha hecho no, lo que han visto en aquel niño, en aquel matrimonio. Simeón y Ana van al templo, se encuentran con una familia, entre cientos de familias. El corazón les es golpeado por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Y Ana, aquella anciana, viuda tanto tiempo, no puede parar de hablar de ese niño. ¿Pero qué pasa con este niño? Pues que no le puede parar de hablar de él. Porque hay una transformación interior que los demás al principio no comprenden. José no comprendía la transformación interior de María, pero después Dios la lleva adelante y se la hace ver a todos con claridad que es cosa suya. Para tomarme un pequeño recreo, porque si se lo quiero comentar, lo que usted me acaba de decir, estaba justamente ayer. Hablo mucho, ¿eh? No, a mí me encanta. Estaba con un amigo y decía que no tan solo se festeja la Navidad, sino que en la Asociación de Informáticos, junto con la Navidad, también festejan el nacimiento del primer GPS, la estrella de Belén. Y me pareció muy original, ¿no? Lo que pasó con lo que estamos viviendo ahora. ¿La tecnología nos aleja también de la fe? Nada es bueno ni malo. Bueno, hay cosas que en sí mismas son malas y cosas que en sí mismas son buenas, pero la mayoría de las cosas son indiferentes.
Depende del uso que le demos. Claro, depende de cuánto te acerquen a Dios, a los demás, a ti mismo, o cuánto te alejen de Dios, de los demás y de ti mismo. Hay cosas que en sí mismas son malas y cosas que en sí mismas son buenas, ¿no? Eso es así, está escrito en la naturaleza de cada cosa y está también en la voluntad de Dios. Pero yo creo que todo lo de... Bueno, mi móvil ya has visto que no es de última generación, que es de Apple. Pero yo creo que todo lo que... En mi parroquia hay una serie de mujeres maravillosas, tienen un grupo de WhatsApp, y no son las únicas, hay en 1000 sitios, que se envían cosas de estas. Sí, es la comunicación de nuestros días. Pues muy bien, maravilloso. Yo no puedo tener WhatsApp porque estaría perdido. Sí, prefiero estar a lo mío. Sí. ¿El mejor WhatsApp o el mejor medio de comunicación con Dios es la oración? Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que hablamos de oración y claro, pensamos que la oración es, lo he oído, quizá yo también lo he dicho alguna vez, puede ser una espiritualidad desencarnada, nada más lejos. Mira, en oración recibió María a Gabriel. Era la tercera vez que Gabriel visitaba la tierra. Ya lo había hecho 2 veces. Lo había hecho con el profeta Daniel, un predilecto de Dios, lo había hecho con Zacarías. En oración recibió María a Gabriel. Estaba orando en ese momento, no lo dice el evangelista, pero que aquello se convirtió en una oración seguro. Pero es terminar de orar y ponerse en camino a servir. Los magos tuvieron 2 años de búsqueda. Es terminar la búsqueda y ponerse a orar. Cuando llegan, se postran, adoran. La adoración es una cosa maravillosa. Es el descanso del espíritu que ha buscado a Dios. Llegar después de un largo viaje y postrarte ante Dios en su presencia es una maravilla. Aquí en Alicante está la capilla de la adoración perpetua. Que a cualquier hora del día puedas entrar y ponerte delante de Dios, eso es maravilloso. Pero es que aparte de eso, hay parroquias que el Santísimo ya está expuesto en el altar horas. Hay sacerdotes que llegan, lo primero que hacen es exponer el Santísimo. Pues solo hay 2 personas, ¿y qué? Los magos eran 3. Bueno, no dice eso el Evangelio, nada más que dice que llevaron 3 regalos, pero... Sí, no, la oración es maravilloso, es el mejor modo de abrir la puerta a Dios. Ahora, abrir la puerta a Dios es también abrir la puerta al hombre. Y la oración, que no está llena de nombres humanos, es una oración vacía. En cuanto tú te acercas a Dios, te acercas al hombre. Primero te acercas a ti mismo, a tu propia conversión, descubres cuántas cosas hay que cambiar y después te acercas a muchísima gente. Es más, es la parábola del buen samaritano. Cuando tú entras en la dinámica de misericordia de Dios contigo, tú ya tienes que abrir tu corazón a una dinámica de misericordia con los demás. Siempre. El año de la misericordia también traerá eso. Muchísima gente que entrará en tu vida de manera impensada, inesperada. Porque el buen samaritano no esperaba que aquel hombre herido entrase en su vida, que le cambiase los planes, que le hiciese implicar a otros. La oración no es una espiritualidad desencarnada, es un encuentro con Dios que te hace encontrarte con lo que Él ama, y Él ama a los hombres con locura. Eso es. Se me acaba el café. Padre, ¿cómo vive usted la Navidad, en pocas palabras? Pues no como debería. A mí me ocurre que yo soy una persona... Soy muy básico. Yo si fuese un teléfono solo tendría una tecla para colgar y descolgar. Sí. Entonces, me gusta el tiempo cotidiano, el ordinario. La gente que me conoce lo sabe, no me gustan los momentos especiales. Pero el Señor este año me está dando el don de vivir estas cosas. De vivir la Navidad como un grandísimo encuentro con Dios. Es que Dios sabe hacer las cosas muy bien. Porque hay una parábola navideña que Jesús contó, que nunca la entendemos así, pero es verdad. A mí me lo explicó un hermano sacerdote, un salesiano, y digo, chico, qué maravilla. La parábola del hijo pródigo, en realidad es la historia de Jesús también. Él estaba con el Padre, es el hijo menor, la humanidad es mayor que él, porque él se encarna más tarde. Le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Se va de la casa del Padre, lo pierde todo viviendo con gente que está perdida.
vuelve deshecho, es la pasión. El Padre lo reviste de gloria, es la resurrección. Y después el Hijo Mayor, la humanidad, aún dice, pero ¿cómo has hecho esto con él? Anda, entra tú también a festejar esto. Pero antes de que el Padre te dé el gran abrazo, que ese es el año de la misericordia, es que Dios lo hace muy bien. Te pide tu abrazo. Es el nacimiento. Mira, la mirada de Dios no la resiste nadie. Con que ni siquiera resistimos la de nuestra conciencia, ¿cómo va a resistir la de Dios? Pero la mirada de un niño no es que la resistes, es que te atrae. Es que ante un niño abrazas. Es que la palabra de Dios, esto lo dice un padre de la iglesia, no sé si es San Ambrosio, se hizo muda, se apocopó, se hizo pequeña. ¿Para qué? Para que tú no tengas que escuchar un discurso, sino se hizo gesto, se hizo llanto, se hizo necesidad, se hizo sonrisa, para que tú lo puedas abrazar. ¿Qué es la Navidad? Pues abrazar la presencia de Dios en tu vida, dejar que se haga grande y después recibir el abrazo suyo, que es mucho más grande que el que tú le puedas dar. Padre Jesús, feliz Navidad. Igualmente. Muchas Que gracias. el Señor le bendiga mucho. El Padre Jesús García Ferrer, párroco del Buen Pastor, nos dice que simplemente la Navidad no es magia, es la gracia de Dios. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.